queremos aprovechar este espacio para compartir esta experiencia literaria. Estamos dentro del programa cultural del Colegio Calasanz, Biblioteca de los Fundadores, llamado Calasanz Lee, en donde queremos compartir lecturas y tener la voz de las personas que participan en la escritura de libros. En esta ocasión, pues estamos con el señor José Ángel Báez Albarracín. Él es, tenemos el gusto de presentar al autor. Es un periodista bogotano que trabajó en el diario El Tiempo, la revista Semana, Editorial Televisa, medios donde cubrió temas sociales, culturales, políticos y deportivos. También hizo diferentes reportajes y ediciones especiales como las revistas y libros relacionados con Luis Carlos Galán y Gabriel García Márquez. Él ha sido ganador, entre otros premios, como el del Simón Bolívar o el CPB del Círculo de Periodistas de Bogotá, finalista del premio de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, a la excelencia periodística y nominado 2 veces al premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Actualmente es docente de crónica, reportaje y perfil en la maestría de periodismo en la Universidad del Rosario. Usted nos confirma si está bien la información, si nos puede compartir. Todo está muy bien, todo es exacto. Entonces, iniciamos en este espacio que tenemos para ustedes, Calasanz Lee. Vamos a empezar con describiendo un poco. El título del libro se llama Llegar a la cima, un perfil íntimo de Nairo Quintana. Y pues queríamos hacerle un poco unas preguntas inicialmente personales y después vamos a ir hablando un poco del texto. Ok. ¿Listo? Quisiéramos saber inicialmente cómo nace en usted el gusto por las letras y la escritura. Yo provengo de una familia muy humilde, pero a la que siempre le gustó leer. La familia paterna, especialmente mi papá, mi abuela y mi tío, eran tres los que conformaban ese conglomerado. Les gustaba mucho leer. Se leían El Tiempo y El Espectador diariamente, todo. Bueno, algún problema ahí. Bueno, le decía, yo creo que el gusto por la lectura, por escribir, viene de la familia paterna. Tanto mi mamá, mi abuela, mi papá como mi tío eran excelentes lectores. De estas personas que se leían El Espectador de primera hasta la última página. Uno al ver eso también como que le va generando la inquietud de que hey, esta gente, ¿por qué le dedica tanto tiempo a coger unos papeles y leerlos? Yo también con el tiempo adquirí ese gusto por leer noticias, después fui cogiendo libros, el hecho de leer a uno me invita a escribir y así fue. A partir de varias lecturas noté que se me facilitaba escribir, que era que ciertos autores me llegaban muy fácil y que me marcaban mucho a la hora de escribir, y así comenzó mi gusto por la lectura y por la escritura. Cuando tuve que decidir qué quería hacer en la vida, qué voy a estudiar, pues yo me pregunté para qué soy bueno. Me gusta matemáticas, no soy más indicado. Biología, física y química, no fui brillante en eso. Lo que siempre hacía muy bien justamente escribir y leer, pues me gustaba. Entonces, estudiar periodismo y busqué una facultad que tuviera el énfasis en el periodismo escrito. La encontré en la Universidad Central de Bogotá y decidí estudiar esa carrera, y efectivamente pues gozo para mí porque me gustaba leer, me gustaba escribir, y esa universidad supo explotarme eso y pues así me forjé. Ya después arranqué mi carrera ya como periodista y como profesional, y gracias a eso he vivido y alimentado a mis hijos. Perfecto. ¿Y en qué momento inicia su carrera literaria, a escribir libros? Yo más que, yo más que literario, yo soy más periodista que escritor. Uno puede decir eso es lo mismo, no es lo mismo. Yo soy un periodista que escribe, es decir, un hombre más cercano al reportaje, a la crónica, al perfil.
y obviamente pues esto tiene lugar y tiene espacio en los libros. Para mí un literato es alguien que hace, como su nombre lo indica, literatura, aparte cuando hay mucha ficción o donde hace ensayo, poesía, y yo no hago, en el periodismo no hacemos ficción, no hacemos ni ensayo, ni hacemos poesía. Contamos los hechos tal como son, los reflejamos, los escribimos bien, pero no diría que soy un literato, soy como un escritor, soy un periodista, me parece que es justo, aunque a algunos les gusta, a algunos periodistas les gusta que los califiquen también como escritores, en mi caso no, yo sí, para mí hay una línea entre ser escritor, literato o periodista, y en este caso de ser ese. Yo lo que hago son crónicas, reportajes, de hecho las dicto en la Universidad del Rosario, y perfiles, que obvio, muchas de esas tienen, se requiere una narrativa, una muy buena narrativa, narrarlas bien, contarlas bien, pero eso no necesariamente me hace un escritor de literatura. Ya le digo, desde que comencé a estudiar, desde que comencé mi carrera, siempre me tuve una afinidad por géneros como con reportaje, crónica, que son, digamos que son de largo aliento, ¿no? Sí. Son más allá de la noticia, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Pedro murió ayer a las 4 de la tarde en Bogotá, no. La crónica y el reportaje exigen más investigación, más profundidad y mucho más espacio, más desarrollo. Es como desarrollar mucho más allá una noticia. Entonces, ahí digamos que comenzó mi incursión en las letras. Perfecto. ¿Este es su primer libro? Individual, sí. O sea, porque ya he hecho cosas, he editado y estuve coautoría de otros libros pues, de García Márquez, de Galán, pero individual, no, sí es el primero. Es el primero. Editorial Planeta, yo tengo un gran gusto por el ciclismo. Editorial Planeta me llamó, me dijo, oye, ¿a usted le interesaría hacer un perfil de Nairo Quintana? Y pues obvio, parece interesante hacer ese perfil. Pues primero no se había hecho nada sobre Nairo. Además era un justo reconocimiento a todo lo que ha hecho por el ciclismo, ¿no? Revivirlo, un deporte que está un poco olvidado en Colombia, y aparece este señor y otra vez lo pone en la cúspide, lo pone en lengua de todo el mundo, en boca de todo el mundo. Eso me pareció interesante, y le dije a Planeta, listo, me interesa hacer ese perfil, y lo hice el año pasado, justamente. Sí, sí, sí. José Ángel, ¿para quién escribe? ¿Cuál es su público objetivo, por decirlo así? No sé, o sea, es muy difícil, no tengo un nicho, los periodistas no tenemos, digamos, un nicho. Nosotros, ¿para quién escribimos periodistas? No lo sabemos, para todos, diría yo, y por eso nos toca hacer esa es la diferencia con los literatos. Ahora usted hizo la pregunta. Cuando digo para todos es que nos toca justamente usar lenguaje y estructuras y formas que todo el mundo las entienda, o sea, que todo aquel que para escribamos las logre entender. Eso es como uno de los propósitos de los periodistas, ¿no? Que sin importar la formación, el interés, todo aquel que coja un texto periodístico tenga la capacidad de entenderlo. En cambio, no, en la literatura sí hay especificidad de géneros, hay nichos específicos, ¿no? Hay gente que escribe solo poesía para la gente que le gusta la poesía, que no hay manera, o ciertos géneros, el terror, los thrillers. Hay públicos de públicos. El periodista escribe para un público mucho más abierto, ¿no? Usted nunca sabe a quién escribe, quién va a coger su texto. Sí, señor. Perfecto. Ya queremos en este apartado pues ya empezar a hacer un poco más de preguntas acerca del texto como tal y del pues, el personaje del texto que es Nairo Quintana. ¿Cómo inicia su interés por el ciclismo y específicamente en Nairo Quintana? Por el ciclismo, en el año 1983, Colombia es invitado por la organización del Tour de Francia a participar como invitado de la gran carrera del ciclismo, ¿no? Por etapas. Y era un equipo aficionado, ¿ah? No era un equipo que por una marca, era representando un país. Eso me pareció importante. Colombia en ese momento había ganado ya unas carreras en Europa. El nombre de Colombia sonaba mucho ya en ese continente por lo que habían hecho Flores, patrocinio. Entonces había un interés por los ciclistas colombianos que iban como aficionados, ¿no? Pues, no representaban ninguna marca, como le decía. Y fueron invitados al Tour, eso fue en el año 83.
y este país se paralizó. Yo era un niño y recuerdo que cuando comenzó la carrera, pues comenzaban las transmisiones a las 4 de la mañana y terminaban al mediodía, eran 7, 8 horas de transmisión, todo el mundo pegado a la radio, porque usted caminaba, escuchaba la narración del Tour, o sea, era algo que uno quisiera o no, lo iba a permear, iba a entrar en uno. Entonces ahí ya uno se despierta el interés por el ciclismo, ya empiezan las transmisiones por televisión y claro, y el hecho de ver a un colombiano ganar, porque en ese momento, eh, digamos que Colombia era un país con mucha ausencia de victorias, ¿no? No teníamos nada, el fútbol no existía. O sea, sí, obvio, existía, se jugaba, pero no lográbamos nada, no sé, como lo que es el fútbol hoy. Y el ciclismo sí empezaba a ganar cosas, entonces uno empieza como que, bueno, aquí sí ganamos en este deporte y hay una afinidad por el ciclismo. Yo creo que es a partir del año 83, con la primera participación de Colombia en un Tour de France, y a partir de eso, pues el gusto por el ciclismo quedó, a pesar de que hubo años en los que no, Colombia desapareció totalmente, eh, participaciones esporádicas de algunos deportistas, pero hacia el año 2010, 2011, cuando aparece Nairo, digamos que tuvimos 12, 13 años perdidos en el ciclismo, te puedo decir algo un poco perdidos o sin grandes victorias, pero aparece Nairo, siempre estuvo el ciclismo de ahí, pero no con triunfos sonoros, pero aparece Nairo y otra vez, lo que le decía antes, revive esta pasión que hay hoy por el ciclismo. Qué bien. ¿Qué encontrará el lector en este perfil de Nairo? Mira, Porque sí, sí, sí. hay que hacer un poco la aclaración que no es una biografía, que usted mismo lo aclara, sino es un perfil. Sí, sí, ¿Qué es muy encontrará el importante. lector? Sí, una biografía, hombre, Nairo tiene apenas 30 años, una biografía con alguien de 30 años es pues, como pretencioso, no te le falta mucho por vivir. Es un perfil donde están los rasgos principales de él, como persona y como deportista. ¿Qué se va a encontrar? A mí una de las cosas que me llamó la atención de haber hecho este libro es que Colombia es un país muy generoso a la hora de escribir textos de los malos. O sea, los villanos han tenido mucho espacio en nuestros libros. Eh, a, a, Solo falta nombrar a Pablo Escobar. Entonces, señor, hay infinidad de bibliografía y de producción cinematográfica, pero de los buenos es muy poco, es muy poco. Entonces, el hecho de resaltar a un colombiano muy humilde, un colombiano bueno, con principios y valores, me parecía importante. Un tipo ejemplar, es una persona que nace en medio de pues, muchas limitaciones en el campo, como casi toda la suerte de todos los campesinos. Eso también yo creo que eso le va a permitir al lector ver cómo se vive en el campo, lo que se sufre, lo difícil que es y también como el tesón de alguien que quiere ser algo y lo logra, ¿no? Porque Nairo nace sin bicicleta, no había modos de tener bicicleta, pide prestada una, aprende a montar bicicleta, después su papá con mucho esfuerzo le regala otra, una bicicleta eh, vieja, pesada, destartalada, y con eso empieza él a ganar carreras obviamente aficionadas, entre vecinos, empieza a mostrarse y empieza a recibir, a la vez que empieza a recibir glorias, también empieza a recibir golpes, que no sea milana con nada, con una personalidad triunfadora, que eso me parece importante destacar, ¿no? El colombiano que es a veces nos tildan y, o sea, y también hay evidencias de que somos muy derrotistas, que somos muy confiados, que nos falta a veces luchar por ciertas cosas. No, Nairo nunca se amilanó frente a nada y pues cada vez que iba pasando los años iba mejorando en su equipamiento, en uniformes, con la bicicleta. Ya cuando lo ven los grandes equipos de Colombia, eh, cada vez sorprende y sorprende, no paraba de sorprender. Cada año que pasaba era una sorpresa para todos, es una evolución impresionante y lo que yo hoy valoro de él es que no ha dejado de ser el campesino que es, reivindica el campo como ningún otro, es un defensor del agro, de hecho ha sido el embajador del agro en Colombia. Eh, Reivindica otras cosas que el deportista colombiano no tiene, ¿no? Muchos deportistas colombianos solo se preocupan por ganar, sí que eso es importante, la victoria y ya, pero no se comprometen más allá del deporte. Nairo es un deportista mucho más comprometido, más allá del deporte, como decía, por el tema del campo, por la violencia masculina, pues acá es un departamento con mucha violencia intrafamiliar.
Nairo ha abanderado esa lucha, que bueno, no hay que pegar a las mujeres, etcétera, etcétera, cómo tratar bien a las mujeres. O sea, es un deportista que va más allá del deporte, y eso me pareció también muy importante de él. Y bueno, y una cantidad de valores que tiene, que le digo, como colombiano, como una persona de este siglo, de esta nueva generación, que vale la pena resaltar y leer. O sea, uno a veces se queja por bobadas, se queja porque lo dejó el bus, porque no lo dejó Transmilenio, y uno se compara con lo que tuvo que sufrir y pasar Nairo, y dice, bueno, dejemos la bobada, nosotros nos quedamos por tonterías. Sí, señor. ¿Cuál fue la investigación que hizo para escribir este Eso fue una libro? investigación larga. Debo decir que yo nunca pude hablar con Nairo a ver, quiero explicar eso muy bien. Eh, Obviamente se hace la solicitud, yo hago la solicitud para hablar con Nairo, pero como todos, antes de Nairo hay un filtro, que es un manager o representante. Yo hago la gestión, me dice el manager que solo es posible que hable con Nairo si le pago algo. En el periodismo uno no paga por que le den una entrevista, no se hace, eso es antiético. No dije, no hay manera, o sea, es un trabajo periodístico. O sea, la vida de Nairo no es de nadie, es de todos. Es un trabajo periodístico, información. Entonces no hubo manera, no nos pusimos de acuerdo, no se le pagó. Igual yo recurrí pues, a lo que se hace en el periodismo cuando usted, le pongo un ejemplo, murió Pedro Pérez, un importante colombiano, murió Pedro Pérez, y usted tiene que armar un libro de Pedro Pérez. Obviamente no va a hablar con Pedro Pérez, ya, por razones, pero lo construye a partir de la gente que lo conoce, que lo conoció en sus diferentes etapas, en su infancia, en su adolescencia, en su adultez, en su vida profesional, en su vida íntima, y pues se hace lo mismo en estos casos. Yo lo que hago es recurrir a gente que estuvo, a sus hermanos, a su familia, gente que estuvo en su infancia, que lo acompañó en sus comienzos, en su carrera profesional, y así pues hago esa reportería, hablo con sus compañeros de equipo, hablo con un compañero del Movistar en España, intento hablar con la mayor gente posible para tener la suficiente información. Una vez he recopilado, he hecho más de 30 entrevistas, he hablado con mucha gente, he recopilado pues, datos, siempre lo escribo, y ahí está, ese es el producto. Llegar a un perfil íntimo de Nairo Quintana es el producto de ese trabajo de reportería y de investigación. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Nairo o No, nunca. Yo imposible? intenté después, el manager, esto es un libro editado por Planeta, una multinacional, intentaron retirar el libro, o sea, como que el libro no se podía publicar, que había que recoger en librerías, pero no, simplemente que porque no habíamos tenido, no habíamos pagado, no teníamos la autorización de marca Nairo. Pues Nairo es una marca, pero en temas de abogados quedó claro que no había manera de reclamar nada, porque es que, hombre, la vida, sí, o sea, Nairo es un personaje público, eh, es un personaje que le interesa a todos los colombianos, y o sea, cada vez que uno saca una información de alguien de esta naturaleza, no lo tiene que pagar. ¿Sí? Entonces, no hubo lugar a nada. Pedí en su momento que si, pues, en vista de que pues, no había nada, que si apoyaba al manager realmente, porque nunca es que apoyaran al libro y nunca lo quisieron apoyar, porque pues, obviamente no hubo plata de por medio, pero no, nunca no conozco a Nairo, y bueno, espero algún día. Tengo entendido que yo le envié algunos ejemplares del libro a la familia, a una hermana, que ayudaron, que nos dejó tranquilos el libro, quedaron felices, que fue un bonito homenaje, que finalmente era eso, es un homenaje, ¿no? Sí. Es un homenaje a Nairo, es un homenaje al ciclismo colombiano y a una región que es Boyacá. Me parece que tiene esas tres caras, es un homenaje, esas tres razones que estoy dando. No he hablado con Nairo, no conozco, ojalá algún día nos enteremos de algo. Claro que sí. De esta camada de ciclistas que se podría decir que son la nueva generación, pues hay muchos más ciclistas que ya están haciendo también su papel importante en el mundo. ¿Por qué específicamente Nairo? ¿Por qué Nairo? Mire, no, esto ya se lo he dicho un poco, porque es que Nairo cuando gana, el ciclismo acá en Colombia está adormecida, la pasión está adormecida, era una pasión adormecida. Eh, Tal vez no fue, pero estaba ahí como esperando que surgiera alguien. Tal vez esa afición del ciclismo colombiano estaba esperando que surgiera alguien, ¿no? Porque la tuvimos en los 80s
con Herrera y Parra, con Lucho Herrera y Fabio Parra, y pues todo lo que despertaron. Los señores nos hacían levantar a las 4 de la mañana para ver cómo les iban los Pirineos y en los Alpes. Se fue, pues Diego ellos desaparecen un poco, en los 90 no tenemos uno que otro. Bueno, arranca el siglo XXI con algunas escaramuzas, pero llega Nairo ganándose el Tour del Avenir, una carrera que habíamos ganado en los 80, ya empieza uno a mostrar, a pensar, uy, este tipo puede ser, y cuando hace el Tour de France de 2013, que casi se lo gana Froome, siendo novato Nairo, el Tour de France de 2013, pues yo creo que ahí todo el mundo quedó, el país se paralizó de nuevo, ¿no? Entonces todo el mundo vuelve a mirar los ojos al ciclismo, y detrás de Nairo también, afortunadamente, hace visible a otros grandes ciclistas que estaban ahí a la sombra y que de los que no hablábamos como de Rigoberto Urán, de Henao, del Bananito Betancourt, de Esteban Chávez, y bueno, y lo que pasa es que estaban desde hace rato en Europa y digamos que el fenómeno Nairo los hizo a todos visibles y sus resultados empezamos a ver que eran muy buenos y que el ciclismo colombiano no había muerto y que estaba más vivo que nunca, y eso, insisto, esa es una fiebre y una pasión que nació a partir de los logros de Nairo. Perfecto. Además que no olviden, perdón, pues no todos se dan el lujo de ganar una Vuelta a España, un Giro, o sea, 3 veces del podio del Tour de France. O sea, los méritos deportivos de Nairo también son, o sea, no son una imagen de despertar una pasión, sino los méritos deportivos. Los resultados hablan muy bien de él, ¿no? Sí, señor. Dentro del equipo, en algunos documentales, entrevistas, lo que hemos visto de las carreras de Nairo, hay ciertas jerarquías y Nairo se impuso sobre ellas con su liderazgo. Sí. ¿Nos podría explicar un poco para las personas que no conocen a fondo cómo está organizado, cómo es esa estructura dentro del equipo? Bueno, es complejo, ¿no? Porque es como estamos hablando de una empresa prácticamente. Digamos que hay un dueño, en este caso vamos a usar el tema Movistar, vamos a tomarlo como ejemplo. Es un dueño que compra una ficha, o sea, compra una ficha y esa ficha él lo que hace después es buscar unos ciclistas, por decir una asociación, la asociación Hamilton, Ruiz y compañía. Él con eso va y busca unos ciclistas, pues a nivel profesional, capaces, los busca, los reúne, después busca un patrocinio, una gran marca. En este caso buscan, un sur recoge a Movistar, pero ya desde mucho antes, digamos, Movistar nació en los años 80 bajo el nombre Reynolds, los aluminios, nosotros empacamos a veces las cosas a la comida. Fue el primer patrocinador de lo que hoy conocemos como Movistar. Reynolds, después con Banesto, y ha tenido 6 o diferentes patrocinadores, pero ese siempre es el mismo equipo. En este caso, como le decía yo, Hamilton Ruiz compañía, es el mismo equipo. Viene un SUE en Movistar, viene un director deportivo, que es Arrieta, otros entrenadores, los encargados de los médicos, los preparadores físicos, también un equipo de ojeadores que van mirando a otros ciclistas que puedan vincular, y es, digamos, como la parte administrativa y el staff del equipo. Y en la parte deportiva sí siempre hay, digamos, hay un capo, digamos, son equipos básicamente, estamos hablando de, creo que lo último eran 18, 25, no sé qué pasó, un cambio reciente, como que se seleccionan, dependiendo las carreras en Europa, tienen diferentes características, ¿no? Entonces, en Holanda, en Bélgica, prima el pavé, las colinas, comienzo de temporada, a la primavera, entonces los equipos tienen que pensar tener ciclistas para cada perfil de las carreras. O sea, escaladores, gente buena en el pavé, gente buena en las colinas, gente buena en los sprints, gente buena en los cronómetros. Entonces van sumando ese tipo de ciclistas, y generalmente los que son capos son los que lideran las grandes carreras, es decir, Giro, Vuelta y Tour. Digamos, el capo es el que dice el técnico que está en mejor condición y el que tiene aspiración de ganar una carrera, el que tiene más posibilidad, más que aspiración, y lo eligen. Digamos que esa es la estructura básica, no va más allá, y bueno, y también hay
kinesiólogos, mecánicos, gente que también acompaña a los muchachos, pero no es un misterio, así funciona. No sé si le quedó claro, si no tiene claro me pregunta. No, perfecto, así está muy bien. Dentro de este equipo, específicamente en un documental que veía en Netflix, veía que Nairo pues tenía comentarios positivos y comentarios negativos. Dentro de ese liderazgo que marca Nairo en el equipo, algunos lo tildaban de soberbio. ¿Se podría decir que Nairo es soberbio? Bueno, por la investigación que hice, a ver, lo que pasa es que Nairo cuando llega, a ver, es que estamos hablando de un equipo con mucha tradición en el ciclismo. Movistar, como le decía antes, se llamó Reynolds, se llamó Banesto. Cuando se llamaba Reynolds ganaron el Tour. España durante muchos años no ganó el Tour, eh, pero cuando estaba Reynolds lo gana a través de un ciclista que se llama Pedro Perico Delgado, con el Reynolds. 3 años después aparece, ya llamándose no Reynolds sino Banesto, en este mismo equipo, con Miguel Indurain gana 5 Tours de Francia. Miguel Indurain es uno de los grandes Movistar, o sea, si Movistar es el mismo equipo de Miguel Indurain y de Pedro Perico Delgado. Es un equipo de gran tradición en España, que peleó carreras, que llegue de pronto de buenas a primeras un colombiano a liderarlo, no fue bien recibido. Sí hubo segregación, un poco de racismo frente contra Nairo. Y Nairo tiene su carácter, tiene su personalidad, y obviamente, como decimos en los colegios, justamente no se la dejó montar. Y sí hubo fricciones en el equipo, porque había uno de los grandes ciclistas de España desde este siglo, que es Alejandro Valverde. Valverde tiene mucha fanaticada en España. Los amantes del ciclismo quieren mucho a Valverde. Entonces, era difícil como conciliar Nairo, Valverde, otros ciclistas que hayan ahí con aspiración también de ser capos, pues, después que llegó Landa. Entonces no era fácil la vida para Nairo. Lamentablemente yo sí creo que Nairo perfectamente hoy podría tener 1 o 2 tours en su haber. Pero yo creo que por esas fricciones internas, y a veces por el manager quedar bien con todos, sacrificó. Yo creo que especialmente el Tour del 2015 era un Tour de Nairo. No sé qué pasó. Sale prefirió tener dos ciclistas en el podio a un campeón. Entonces, cosas de este tipo sí, hubo ciertas diferencias dentro del equipo. Y sí, Nairo es un tipo con carácter y personalidad. Una persona cuando tiene carácter y personalidad eh, va a tener problemas, porque no se calla lo que piensa. Eso ocurrió con él en el Movistar. Sí, señor. Pero Históricamente, dentro del equipo y pues históricamente los colombianos se destacan por ser los fuertes en la montaña. Rescato una frase que está en el libro que dice, recordemos la frase, la anhelada montaña, el terreno sagrado de los colombianos. ¿La montaña es nuestra única fortaleza? no es nuestra única fortaleza, pero es lo que nos hace más fuertes. No, pues ahí ve usted a Fernando Gaviria, el velocista. Gaviria no se sube a una escalera, pues, o sea, no sube, pues, pierde minutos subiendo una escalera. Y es velocista y es de los mejores velocistas hoy del mundo. No, lo que pasa es que la montaña, allá cumple eso tiene que ver un poco de dónde nacimos, de dónde somos, ¿no? Generalmente los ciclistas nuestros, los escaladores son Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, han nacido en medio de las montañas. Eso les permite tener unas condiciones físicas distintas a los demás, ¿no? Tienen una mayor capacidad de respiración, mayor capacidad de la altura, cuando estamos hablando de la altitud, cuando se practican y viven en la altura, o sea, además de la mayor capacidad de respirar, les da más fuerza, más potencia. Y, hombre, si usted nace en las montañas, pues es como cualquier cosa, ¿no? Ese es su hábitat, y les queda muy fácil, ¿no? Además somos pequeños comparado a un europeo, entonces eso les da más agilidad a la hora de tomar una bicicleta. Sí, no es nuestro, digamos que
El mismo Botero era muy bueno en crono. Digamos que la montaña es lo que nos hace sí, muy poderosos, pero no es nuestra fortaleza. Botero ganó un campeonato del mundo, Santiago Botero ganó un campeonato del mundo en contrarreloj llana, el que le decía ahora de Gaviria gana en velocidad, al sprint, a los europeos, y hay otro que se llama Álvaro Jodek, que está también ahí en Europa, que también va a ganar muchas etapas al sprint. O sea, sí, la montaña es lo que nos ha hecho poderosos y únicos. Sí, somos escaladores, somos escarabajos, pero es por esas condiciones donde nacimos y cómo nos criamos y cómo vivimos, ¿no? Nairo Quintana, que tiene que todos los días subir y bajar una montaña para ir al colegio en una bicicleta vieja, destartalada, pues obviamente va a desarrollar, además de la altitud, de la respiración y de la potencia, desarrolla unas habilidades para asumir la montaña que no generalmente los europeos no tienen. Perfecto. ¿Qué opinión tiene acerca del doping en el ciclismo? Porque vemos que usted hace una aclaración y da su punto de vista del doping en el texto. El doping es un tema álgido, digamos, a mí me parece que es un hecho, está ahí, ha estado. Si bien lo han intentado combatir siempre, va a ser muy difícil controlarlo. Se presentan diferentes teorías y formas de ver el tema. Muchos dicen que es imposible hacer ciclismo de alta competencia cuando hay carreras en las que usted de 3 semanas en las que usted tiene que atravesar los Pirineos, los Alpes, pasar por Pave, aguantar lluvia, correr casi más de 10.000 kilómetros, que es imposible para un ser humano que se haga en condiciones naturales. Es una teoría. Entonces, bajo esa teoría, muchos han intentado bajarle que las montañas no sean tan largas, han intentado los kilometrajes sean más cortos, han intentado bajarle rudeza a las carreras. Ahora sí se presenta. Se presenta porque, a ver, yo digo, es un tema muy largo, muy amplio, pero intentaré resumirlo. Las organizaciones intentan reducir la dureza de las carreras. Las marcas, como decía usted, un SUBE se consigue un patrocinador como Movistar. Yo le digo, este equipo, la organización SUBE, que también dije que la organización Hamilton Ruiz, tiene unos ciclistas a los que les buscan patrocinio y ha tenido Reynolds, Banesto, siempre ha tenido esta organización diferentes patrocinadores en este momento, Movistar. ¿Qué hace que una marca se quede con usted? Pues que dé resultados de ese patrocinio, porque quiero que entiendan. Mucha gente piensa que Movistar es el dueño del equipo. No, Movistar simplemente da una plata durante un tiempo, un periodo, 2, 3 años, y después miran si lo renuevan, dan una plata al señor un sube o Hamilton Bristol, tiene usted $30 millones durante estos 3 años para que mantenga el equipo, pensar en salarios, todo lo que usted quiera. ¿Qué recibe la marca Movistar a cambio? ¿Qué espero yo como patrocinador de Movistar? Resultados, exposición de mi marca. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? ¿Qué pasa? Si yo como marca no estoy dando resultados, pues bueno, me van a quitar esto, se disuelve el equipo y todos nosotros. Muchos se ven obligados a usar sustancias para mejorar su rendimiento. Entonces, digamos que hay una presión comercial, la presión de los terrenos, o sea, las topografías muy duras, hacen esto. Y digamos que bajo estas razones es muy difícil que el doping se acabe. La presión comercial, la dureza de las carreteras va a ser muy difícil. Y cada vez la ciencia permite usar marcadores, borradores, o sea, consumir sustancias, pero usar otras sustancias que las borran. Es muy difícil. En los años 90 se vieron casos patéticos, como el Festina, todo el equipo dopado. Se encontraron, fue una época en la que dominó la EPO, que era la más usada, y que les aumentaba la capacidad de respiración, de fortaleza. Entonces, en los 90 se combatió, pues, después vino el caso Armstrong. Se ha logrado, se ha intentado, pero no creo que nunca pare, por las razones que le doy. Es que tampoco es posible tener un ciclismo independiente, aficionado, en que, pues, que no dependan de nadie, y pues las carreteras sin la dureza no dejan de ser el ciclismo, deja de ser el ciclismo apasionante. ¿Qué sería de una Tour de Francia sin subir al Alpe d'Huez, al Galibier? ¿Entiendes? Es difícil, yo creo que muchos dicen que es casi que en algún momento es posible tocar convivir con esto.
Ya que usted tocaba el tema de la ciencia, ¿qué influencia tiene la ciencia y la tecnología en el ciclismo? Total, hoy más que nunca, hoy usted no necesita solo ser muy bueno en lo que hace, o sea, muy buen escalador, tener las condiciones, las piernas, necesita un gran equipo, o sea, un gran equipo es, como el caso Ineos o antes Sky, la indumentaria, la equipación, el equipamiento, como lo quieren llamar. O sea, bicicletas óptimas, las mejores bicicletas, los mejores médicos que están mirando sus altas y bajas en entrenamiento, cómo están, qué tanto acelera el corazón, cómo están las piernas. O sea, hoy usted pasa la comida, cómo se alimentan, los geles. O sea, hoy está absolutamente todo tecnificado, la preparación, los rodillos. O sea, hoy todo es milimétricamente calculado. Pues Froome es un poco cuestionado por el uso del potenciómetro, ¿no? Un aparato que usted le está indicando cómo va y que bien pegado a una pantalla, que lo cuestionan muchos que eso es antideportivo, no me parece. Finalmente pues, él lo puede hacer y sencillamente el potenciómetro le da una indicación, pero si no está bien, pues no está bien, se queda. Pero hoy es fundamental. Hoy, si usted no tiene las mejores bicicletas, si usted no tiene el mejor médico, si no tiene el mejor kinesiólogo, si no tiene máquinas desarrolladas que le miren a usted cómo está por dentro y por fuera, no está a nivel de una máquina, que es una locomotora como es Sky, Ineos, o Ineos, o el Jumbo. Son equipos muy poderosos porque tienen mucha plata, hay mucho patrocinio, y bueno, es fundamental. Sin ciencia y sin tecnología no hay manera. Anteriormente usted nos mencionaba la palabra de el racismo. ¿Existe el racismo en el ciclismo? Sí, claro, claro. Colombia siempre fue víctima de eso, ¿no? Los colombianos, desde los años 80, cuando empiezan en Europa, sí, claro, nos trataban de indios, de cocainómanos, que no sabían montar bicicleta, nos empujaban, nos golpeaban. Siempre fue así. Pues hoy, en pleno siglo XXI, nadie fue víctima de eso un poco. Entonces, sí, siempre nos han mirado por encima de los sí, es racismo. De hecho, hace poco está en el lote un equipo africano, Cubea, me escapa el nombre de la marca, cambió de nombre de hecho. Bueno, un equipo africano que iba de Sudáfrica, justamente había 2 o 3 corredores negros. Y, cuenta el mismo Nairo que creo que lo cuento en el libro, que a uno de ellos al final de las carreteras iba a ir consolado y le decía, oye hermano, yo sé lo duro que es esto. Sí, claro, en el lote hay racismo, claro que sí. Anteriormente también nos mencionaba el papel de embajador que tiene Nairo con el agro. ¿Qué opinión tiene acerca del papel político que asumió Nairo? Ya le digo, él es un deportista que trasciende más allá del deporte, ¿no? De las ciclas. Yo veo a Nairo y, o sea, Nairo tiene mucha fuerza en Boyacá, es un hombre con mucho poder, es un hombre muy querido, además muy querido por todas esas causas que él ha asumido. La gente le copia, como decimos. Evidentemente, yo creo que hay mucho también oportunismo político de la gente que lo rodea, pues gobernadores, alcaldes. Todos saben que si la palabra de Nairo significa mucho para la gente. Entonces yo creo que a veces intentan utilizar a Nairo para esto. Eh, o sea, si a mí me preguntan, yo no puedo decirlo usted, Nairo de ese es de esta línea, es de la otra. Digamos que es un hombre, ya le digo, lo buscan los políticos, seguramente intentan usarlo, lo usan de hecho y le pagan pues, para muchas campañas de gobierno, ¿no? El agro, que el turismo, Boyacá es turismo, etcétera. Pues, hombre, ahí hay una relación que nace, ¿no? Porque el Nairo es un estandarte de un departamento hoy en día. Eh, pero no, yo no creo que él tenga una afiliación política en este momento clara, establecida, y yo no descarto, y es casi que me la juego hoy, sábado 18 de julio, 11:40 de la mañana, a decir que él una vez se retire del ciclismo, él va a ser perfectamente gobernador de gobernador de Boyacá o alcalde de Tuna. O sea, él tiene todo el perfil y la gente le copia, lo admira, tiene liderazgo, tiene todas las condiciones para, después del deporte, seguir una vida política. O sea que
yo creo que él va a tomar la política en algún momento. No me queda nada más mínimo duda. Eh, ¿Cuál es el futuro de Nairo en su nuevo equipo? ¿Cómo lo Hombre, ven? todo cambió con lo del COVID este año, ¿no? No se sabe, o sea, porque esto le cambió la preparación a todos los equipos, a todos los ciclistas. A Nairo mismo le cambió, a todos les cambió. Los colombianos, por ejemplo, que son los viajan mañana, de hecho, apenas a Europa, cuando ellos normalmente iban y venían de Europa cada mes, cada 2 meses, digamos con cierta frecuencia. Esta vez no han ido a Europa este año. Me late que eso puede ser una ventaja por la oxigenación, por estas condiciones de prepararse en altitud, puede ser una ventaja grande. De hecho, en Europa han dicho, oiga, estos manes están mucho allá en Colombia, pilas. Pero es que más allá de eso, no se sabe cómo están los rivales, no se sabe qué tan alejado de toda esa andamiaje de los equipos, de los médicos, de los científicos, no se sabe cómo estén, cómo lleguen. Las preparaciones cambiaron, o sea, ustedes de antes de comenzar una temporada, usted dice, usted va a competir en esto, va a competir en esta carrera, va a competir en Dauphiné, va a competir París-Niza, va a hacer esto, va a hacer Vuelta, va a hacer Giro, y están todos todo hay una fecha, ¿no? Todo esto se revolucionó este año, entonces yo no sé, es incierto. Creería que va a tener más libertad Nairo en el Arkea, tiene ahí digamos que el Valverde del Arkea para él sería Barguil. Usted es otro ciclista francés muy bueno que puede ser perfectamente también capo de Arkea. No se sabe cómo van a resolver eso. Pero yo creo que va a tener más libertad. Yo creo que va a ser un Nairo más feliz en el Tour, que si no se cae, no se enferma. Yo creo que va a ser un hombre que va a mover mucho al ataque, moviéndose más. Intentando más cosas, sin tanto compromiso. Igual el peso del Movistar es muy grande, por la tradición, creo que se va a quitar ese peso de encima. Ese civilidad de los españoles juzgándolo, porque a Nairo no lo quieren los españoles. Yo creo que él va a tener como mucho más independencia. Y ya le digo, todo depende de cómo llegue cómo lo que ha pasado este año lo haya afectado o lo haya beneficiado en su preparación. No lo sabemos. Ahora que comienza el Giro, vamos a empezar como a dilucidar cómo están los ciclistas, pero va a ser duro para él. El Tour, yo creo que los mejores años que él tuvo para ganar el Tour se le fueron, lamentablemente, en el Movistar. Va a ser muy duro porque los rivales, obviamente hay nuevos rivales y muy duros, cada vez más duros. Froome, pues el mismo Egan, Pogacar, Roglic, no sé si vaya Dumoulin, estamos hablando de pesos pesados impresionantes en los que la va a ser muy difícil a Nairo ganar el Tour, pero si él está volando en las montañas como volaba hace 6 años, es un opcionado. Sí, claro. Ya para ir cerrando, quisiéramos conocer la opinión de algunos que usted tiene de algunos corredores. Yo le voy a mencionar algunos y Sí, pues claro. ahí vamos. Por ejemplo, Rigobert Urán. Rigo, yo creo que él encarna el carisma, ¿no? La buena vibra del ciclismo. Yo creo que lo de Rigo es muy importante. Me aparto de lo deportivo, el tema del carisma, la forma como él ha asumido el ciclismo, este deporte, el uso de las redes sociales, ha despertado como un gran cariño y una gran simpatía. Creo que por él a su forma, a su manera, también ha ganado muchos adeptos. Y además en lo deportivo, él no es un ciclista de potencia y de gran ataque, no es un Nairo, no es un Egan, es un hombre más que la rueda, más calculador. Eh, le ha faltado suerte también, ¿no? Increíble cómo se le fue la medalla olímpica en Londres, el Giro que iba a ganar y que peleó con Nairo, también estuvo ahí, lo tuvo ahí, fue segundo, ojo que ha sido el segundo más cercano a Froome en un Tour, 20 y muchos segundos. Es eso, no es un hombre que sabe ir a rueda, es calculador, es muy buen ciclista, pero faltó, yo creo que le faltó ese un poco más de fuerza a la salida, ya ha perdido, el mismo dice que ha perdido potencia para atacar, pero indudablemente a eso lo compensa con un carisma impresionante que ha hecho que es un personaje muy querido, amado en las redes, eso me parece valioso, eso es otro aporte también para este deporte, el que ha hecho Rigo desde ese punto de vista. Egan Bernal, ¿qué opinión tiene de Egan? Egan es un monstruo, Egan es como
yo digo que es el sueño de todo ciclista colombiano, lo cumplió Egan. Y lo cumplió no en el sentido de ganarse el Tour, pues, ese era el objetivo, pero hace una carrera rapidísima, meteórica, llegar muy joven al equipo más poderoso del mundo. Ningún otro ciclista lo había logrado, colombiano estoy hablando, llegar a los 22, 21 años al Sky. Pues uno, cuando lo ficha al Sky, yo digo, yo lo dije, pues, de hecho salió un artículo, va a ser el primer colombiano en ganarse el Tour de Francia, porque es que es las capacidades, el talento, más toda la técnica y la ciencia y todo el poderío del Sky, pues nada más que el cóctel perfecto, no había manera de que ella no ganara el Tour. Se lo ganó y seguramente va a ganar otros. No creo tampoco, como muchos dijeron el año pasado, que iba a ganarse 5 tours seguidos, que iba a igualar a Merckx, a Indurain. No, porque hay muchos rivales de la edad, incluso menores, que son muy buenos. Pogacar, Van Poel, Van der Poel. O sea, hay una generación de ciclistas muy buenos que vienen ahí atrás, que no le van a hacer a Egan fácil, que se van a ganar los tours fácil. No va a ser así. Uno de los personajes un poco polémicos y que ha criticado un poco al Movistar, Superman López. ¿Qué opinión tiene de él? Superman yo creo que es de todos los ciclistas colombianos, es el más explosivo a la hora de atacar. Superman no, es un poco irregular, yo le tengo mucha fe a él. Ojalá este año esté en el Tour, me parece que las montañas del Tour le pueden venir muy bien. Es un tipo que puede romper ese tren del Movistar, del Ineos. Eso va a ser muy interesante este Tour, me parece que las circunstancias van a estar para un Tour muy interesante, porque va a estar Superman, va a estar Pogacar, me parece un ciclistazo, es el mejor. Entonces, gente que rompe las montañas, me parece interesante, hacía falta. Y yo creo que Miguel Ángel López, el Superman, es uno de los que puede romper el tren del Ineos. Dar guerra, es un gran escalador, yo digo es el más explosivo, es el que marca, abre hueco cuando sale, hoy muy pocos abren hueco a la hora de salir de un lote en un ascenso. Entonces yo le tengo mucha fe a él. No diría que para ganar un Tour, pero sí para estar ahí peleando un podio. Sí, claro. Ya para ir terminando, ¿por qué leer su libro? Un poco se lo respondí antes, porque es un país que ha escrito demasiado de villanos y muy poco de los buenos. Entonces, porque este país está atravesado por unas coyunturas en las que necesitamos referentes buenos y Nairo es un referente bueno. Eh, si entendemos, si nos ponemos en el corazón de lo que es, ser campesino en Colombia, de lo que es vivir en el agua, si tenemos esa empatía que llaman ahora, vamos a entender mucho lo que somos y cómo podemos mejorar. También si leemos la vida de Nairo, vamos a poder entender no, o sea, que nos falta es voluntad muchas veces para querer lo que queremos obtener y que, y que, y que nos falta nada, o sea, que somos muy, se lo decía antes, nos quejamos de nada. Uno viendo una vida, leyendo sobre un señor como estos, uno va a decir, uno se siente un poco mediocre al ver que gente tan, tan dura, perdón la expresión, que es muy usada en estos departamentos, tan berraca, se forja de la nada y no se queja de nada y logra las cosas. En medio de mucha humildad, porque no pobreza, como de Nairo no es un campesino pobre, pero sí humilde, lo reitera él muchas veces, logra salir adelante y eso me parece que es valioso. A nosotros nos falta leer cosas buenas de la gente buena muestra, no las cosas malas. Entonces es una invitación para que lean a un gran ser humano, a un gran deportista y también que nos va a ayudar a entender un poco lo que somos, de dónde venimos y que vamos por buen camino, en el sentido de que deportivamente creo que hemos dejado atrás muchos complejos que teníamos y yo creo que como personas, pese a la evidencia, cada vez vamos mejor. Yo creo que Colombia es un país que con personas como Nairo van a salir adelante. Van a salir adelante, buenos principios y mentalidad ganadora. Yo creo que Colombia sale adelante y Nairo es como un ejemplo de ello. ¿Qué proyectos tiene en mente publicar ahorita?
En este momento estoy como más con un tema de fútbol, una novela. Hay otras cosas, todavía no muy definidas. Pronto tendré, si Dios lo permite, un canal de YouTube hablando para el Tour de France, hablando del Tour, ojalá me sigan. Podcast, de entrevistas, hay muchas cosas. Hoy a los periodistas nos toca hacer muchas cosas porque esta profesión está muy dura. Pero bueno, ahí les estaré contando. Qué bien. ¿Algún consejo para los jóvenes que quieren dedicar su vida a las letras, para nuestros estudiantes? Mire, muchachos, lean mucho. Eh, yo creo que uno cuando lee entiende el mundo, lo asimila. La lectura le permite a usted fijarse en metas también. Eh, Le permite conocer. O sea, la diferencia entre una persona que no lee y la que lee es muy grande y es muy evidente. Desde una reunión de colegio hasta un cóctel, hasta en el trabajo. Es evidente la diferencia que marca una persona que lee a la que no lee. Una persona que lee es más crítica, no traga entero, es más creativa, es más y es mejor persona también. O sea, una persona que lee no necesariamente tiene que ser mejor persona. Yo creo que son las razones para leer son muchas. O sea, leer es de las cosas que uno no puede dejar pasar por alto y que no se puede perder. Uno sin lectura no sería nada. Sí, señor. Pues José, agradecer pues por este espacio, por tener un tiempo para nosotros, por esta oportunidad de conocer más a fondo sobre esta gran publicación. Es un libro que se lee rapidísimo, de una sola sentada y además que tiene datos, tiene estadísticas, al final pues hay unas imágenes que mucha gente no conoce y pues, como usted lo decía, una gran persona que debemos conocer más y un ejemplo para el país. ¿Sus redes sociales nos las podría compartir? Sí, en Twitter es José Ángel Báez, en Sí. Instagram igual y en Facebook. Me encuentran, estoy en Instagram, en Twitter, José Ángel Báez, y en Facebook, básicamente estoy en esas. Perfecto, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y pues por la oportunidad de poder conocer más acerca de Nairo y de su publicación. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo biblioteca@ccb.edu.co. Muchas gracias de nuevo por participar en este espacio Calasanz Lee y nos encontraremos más adelante con más libros, más cineforos, más actividades culturales de la Biblioteca Los Fundadores. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, José. Un abrazo, No, buen día. José, muchas gracias. Hasta Muy luego. amable. Chao.